Bueno, pues, ¿cuántos de verdad, de la buena, tienen hambre de la palabra del Señor? ¿Puedes levantar tu mano y decir un fuerte aleluya? ¡Aleluya! Amén. Bueno, me gustaría ir en la misma línea que llevo oyendo estos últimos mensajes, y es lo que Dios está inclinando mi corazón. Y quiero, por favor, que estén muy atentos hoy a la palabra del Señor, porque yo soy responsable y me hago responsable en esta tarde de lo que yo digo y no de lo que usted interprete. Por eso, por favor, abra sus oídos y esté atento a la palabra del Señor, ¿vale? El título del mensaje en esta tarde, y quiero que te quedes con el título porque ya nos va a decir muchas cosas, es el siguiente: el sonido incierto produce confusión. Y quiero que se lo diga usted a la hermana que tiene al lado, y usted, hermano que tiene al lado, seriamente le diga: el sonido incierto produce confusión. Amén. Y para entender esta frase o este título, vamos a leer la gloriosa palabra del Señor. Y leemos 1 de Corintios, capítulo 14. Y dice así la gloriosa palabra del Señor: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Seguimos leyendo. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara? Y aquí viene el versículo en el que nos vamos a centrar, y viene el título. Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo os entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Amén a su palabra. Vamos a hablar del capítulo 14 de Corintios, aunque es muy largo y no puedo leerlo todo, pero vamos a ir explicándolo poquito a poquito, hermanos. Lo primero que nos llama la atención es que Pablo se dirige a una iglesia, a la iglesia que se sitúa en Corintios, y de la cual recibe el nombre por la ciudad en la que se encuentra, en la ciudad de Corintio. Bueno, tengo que decir que la ciudad de Corintio era una ciudad pagana, en la cual había muchos templos. El templo a Afrodita, la diosa del placer; el templo a Dionisio, el dios del éxtasis; el templo a Apolos, y a muchos dioses. Por lo tanto, Corintio era una ciudad pagana que hacía cultos a dioses paganos. Y en esta ciudad pagana había una iglesia, y es a la que Pablo dirige esta carta, la carta de los Corintios. Como bien saben, 1 de Corintios capítulo 1 empieza a enumerar varias cosas, pero me llama mucho la atención cómo Pablo ya empieza a hablar dentro del contexto diciendo: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es a nosotros, es poder de Dios para salvación. En el capítulo 2 empieza a hablar a Cristo crucificado, pues a vosotros eso os ha anunciado este testimonio. Y empieza a hablar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, así hasta llegar al capítulo 14. Todos conocemos el capítulo 12 de 1 de Corintios, donde empieza a hablar de los dones espirituales, y en el capítulo 11, un capítulo antes, empieza a hablar de los abusos de la cena del Señor, empieza a hablar del atavío de las mujeres, empieza a hablar de la institución de la cena del Señor. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo con la iglesia de Corintio? Pablo está diciendo cómo tiene que ser
Santa Cena de la manera que se tienen que ministrar los dones. Eso es lo que está haciendo Pablo. Y en el capítulo 13, que todos conocemos, empieza a hablar de la preeminencia del amor. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda la ciencia, y no tengo amor, de nada me sirve. Empieza a hablar del amor. ¿Por qué Pablo empieza a hablar todas estas cosas a la iglesia de Corintio? Porque la iglesia de Corintio tenía todos los dones. Tenía muchas virtudes, tenía muchas cosas que a muchas iglesias les faltaba, pero había algo muy importante y muy malo dentro de la iglesia de Corintio, y era el desorden. Había mucho desorden, porque no solamente había falta de amor, sino que la falta de amor también trajo mucho desorden. Y claro, lo que Pablo dice en el capítulo 14 es: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y ahora empieza a hablar del don de las lenguas, que en esos tiempos se entendían como idiomas. Y ahora empieza a decir que de nada les sirve a los corintios hablar en diferentes idiomas si no hay un intérprete que pueda traducir esos idiomas. Es lo que está diciendo, hermano. Sí. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Es eso. Entonces, Pablo está diciendo, ¿qué mérito tiene? ¿Qué beneficio hay para vosotros que alguien hable en otro idioma y que no se traduzca? Si no lo entendéis, no podéis decir amén. Eso dice la Biblia. ¿Cómo vais a decir amén a algo que no entendéis? ¿Cómo os va a edificar algo que no estáis entendiendo? Por lo tanto, Pablo no se está metiendo con el don de lenguas. Lo está ordenando. Había un desorden con este don. ¿Saben por qué? Porque la cultura corintia, pagana, se había metido dentro de la iglesia. ¿Qué pasaba en los cultos paganos? Hablaban en diferentes lenguas y entraban en un éxtasis, adorando al dios Dionisio, el dios del vino y del éxtasis. Se emborrachaban, bebían y adoraban en éxtasis. ¿Y sabes lo que creían los corintios? La ciudad de Corintio. Que a mayor éxtasis, mayor edificación. Pero llega Pablo y les dice a la iglesia, a la que ama, que no os sirve de nada hablar diferentes lenguas si no hay interpretación. Y dice el por qué. Y es porque no puede haber edificación si no hay interpretación. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no se puede hablar en lenguas? No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo en el capítulo 14 que puedes hablar las lenguas siempre que haya un intérprete. Cosa que yo nunca he visto. Se tenía que decir y se dijo. Yo he escuchado muchas lenguas, pero nunca he escuchado un intérprete. Y Pablo, ¿sabéis lo que dice? ¡Que se calle! Y no dice en exclamación, ¡que se calle en medio de la congregación! Si no hay intérprete. Ahora dice, ¿que te calles para ti en tu casa? No, no. Dice, que hable para sí y para Dios. Porque así mismo se edifica. Pero no edifica la congregación. Pablo, ¿qué nos estás queriendo decir? Os estoy diciendo algo muy importante, corintios. Os estoy diciendo que las experiencias personales están bien, pero no son para el colectivo. La experiencia personal, lo dice la palabra, es personal, para ti y para Dios. No podemos traer nuestras experiencias personales al colectivo de la congregación. Y esto no lo digo yo, lo dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, no lo dice Pablo, lo dice Dios. Amén. Y si lo dice Dios, señores, esto hay que llevarlo a cabo. No puedo subir al púlpito y hablar de mis experiencias personales. ¿Saben por qué? Porque esto es un sonido incierto. Y vamos entrando en el mensaje. El sonido incierto trae
confusión. Versículo 8. Si la trompeta diera un sonido incierto, pregunta Pablo, ¿quién se preparará para la batalla? Pablo está hablando de un modo militar. ¿Saben por qué? Porque corintios y en esos tiempos estaban muy familiarizados con la guerra y con las batallas. Seguramente como nuestros ancianos que han hecho la mili, que nosotros ya los jóvenes ya no lo hemos conocido. La trompeta se tocaba para dar una orden militar. O bien de ponerse en marcha, o bien de recoger y levantar del campamento, o bien de atacar. Eran órdenes militares. Pero es que lanza un ejemplo, una hipérbole, Pablo, y dice, si la trompeta tocara un sonido incierto. ¿Sabéis lo que dice en el original griego? Porque Pablo está hablando en griego. Si la trompeta tocara adelos. ¿Y qué significa adelos? Un sonido confuso. ¿Cómo se podrán preparar para la batalla? ¡Imposible! Imagínense por un momento, queridas hermanas y queridos hermanos, que alguien, un trompetista de aquellos tiempos, por no había radios, ni había los medios que hay ahora para avisar al ejército. Era una trompeta, era un shofar, lo que tocaba para decir que se prepararan para la guerra. Imaginaros por un momento que el trompetista, el shofar, estuviera ebrio o estuviera confuso y tocara un sonido que no se entienda. La que podría liar, la que podría mangar un sonido incierto en medio de una batalla. Imaginaros que tiene que decir al ejército, ¡atacar, que nos atacan! Y tocara otro sonido que no saben los soldados lo que significa. ¿Quién se podrá preparar para la batalla? ¡Nadie! Esa es la respuesta. Y Pablo lanza esta hipérbole a la iglesia de Corintio. Y hoy lanzo yo esta pregunta a la iglesia del barrio España. Si se toca un sonido incierto, ¿quién podrá prepararse para la batalla? Si no se nos predica genuinamente la palabra, ¿quién podrá prepararse para esta guerra? Todos los que estamos aquí, estamos en guerra. Guerra contra este mundo y guerra contra nuestro propio yo, con nuestro propio egocentrismo y nuestro propio corazón engañoso. Estamos en guerra, iglesia. Pero si no se nos predica genuinamente, ¿cómo podremos prepararnos para la guerra? Imposible. Por eso Pablo les está diciendo que no les sirve de nada que entren en éxtasis y que hablen diferentes lenguas si no hay un intérprete que pueda traducir lo que se está diciendo. Por eso dice, mejor es que todos profeticéis. ¿Por qué? Porque la profecía lleva un mensaje y el mensaje lleva una orden. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo, no necesitamos adelos, mensajes confusos. Necesitamos mensajes con fonen. ¿Y qué significa la palabra fonen en griego? Yo sé que tú sabes de esto. La palabra fonen viene de fonética, de voz, de mensaje. ¿Saben lo que está diciendo Pablo a los corintios? Estáis trayendo confusión en medio de la iglesia, pero necesitáis traer la profecía, porque la profecía es la fonética, la voz de Dios para la iglesia. Amén. Y necesitamos, señores, la voz de Dios más que nunca. Amén. ¡Que profeticéis! Ahora bien, ¿de qué profecía estamos hablando? ¿De qué profecía? Para entender de qué profecía estamos hablando, hermanos, hay que irnos al contexto. Y el contexto dice,
gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros, dice Pablo. Pero en la iglesia, repito, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. O sea, esta profecía enseña, eso nos dice el contexto. Seguimos. Si pues toda una iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, gente que no conoce a Dios, dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrando sobre el rostro, adorará a Dios, declarando verdaderamente que Dios está entre vosotros. ¿Qué nos estás diciendo, Pablo? Os estoy diciendo que esta profecía no solamente enseña, sino que también convence de pecado. Os estoy diciendo que si un indocto, un incrédulo se escucha hablar en lenguas sin intérprete, va a decir que estáis loquicos y se va a marchar siendo el mismo. Pero si todos profetizaseis, si todos hablareis profecía, este incrédulo será convencido de pecado y se hará manifiesto todo lo oculto de su corazón. Por tanto, esta profecía convence de pecado. Y ahora lanza una palabra muy fuerte. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Qué está diciendo Pablo a los corintios? ¿Pablo es machista? No. Pablo no es machista. ¿Pablo está diciendo que la mujer no tiene derecho a hablar? No, no está diciendo eso. Hemos malinterpretado este pasaje y hemos arrinconado a la mujer diciendo que la mujer no tiene autoridad, no tiene para poder hablar. No, hermanos, no está diciendo eso el pasaje. ¿Os estáis dando de cuenta del contexto en el que viene hablando? Está hablando de la enseñanza. Claro. Enseñar en público. Está hablando de la profecía que enseña, de la profecía que convence del pecado. Está diciendo, no se permite que la mujer pueda traer enseñanza, doctrina, ciencia. No está diciendo que la mujer no pueda orar, no está diciendo que la mujer no pueda hablar, está diciendo, no puede predicar enseñanza. Por lo tanto, ese contexto también nos da una clave. Si esta profecía, esta enseñanza es algo que las mujeres no pueden hacer, ¿de qué está hablando esta profecía? Esta profecía es la gloriosa palabra de Dios. Amén. Lo que pasa que en los tiempos de Pablo, de la iglesia de Corintio, cuando escribe este mensaje es en el año 50. El canon no estaba cerrado, señores. Por lo tanto, era necesaria la profecía como inspiración divina, como revelación, para poder revelar la palabra. Pero, señores, y esto lo digo bien claro y bien alto, porque tenemos aquí un bibliólogo que puede darnos, si yo me confundo, y es que no hay más revelación que la que ya ha sido revelada. ¿No es así? No hay más revelación que esta palabra. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo, necesitáis la revelación de su palabra. Amén. Necesitáis esta profecía. Claro, y ahora puedo entender mucho mejor a Pedro, el apóstol Pedro. Porque el apóstol Pedro entendió que es esta profecía. ¿Y sabes lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19? Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Amén. Hacéis bien en estar atentos a esta palabra, que es la profecía más segura. Por eso dice Pablo, ojalá que todos profetizaseis, que todos predicaseis el Evangelio.
Porque cuando todos predicamos el Evangelio, si entra un incrédulo, dice, por todos será convencido y por todos será juzgado. Gloria a Dios. Ay, Dios mío. ¿Me dejáis entrar en la palabra del Señor? Me voy a tardar. Ay. Es muy duro lo que voy a decir, pero es la realidad, hermanos. El problema es que el problema que tenía Corintio era exceso de ruido. Porque venía de una cultura de mucho ruido. Y el ruido y las voces de la ciudad se habían metido en la iglesia. Tenían exceso de ruido, pero tío Machaco, tenían ausencia de profecía. Me dejan decirles algo con mucho amor y con mucho cariño. ¿Cuánto nos gusta el ruido? ¿Cuánto nos gusta el ruido en las iglesias? ¿Cuánto nos gustan los cultos de mucho ruido? Porque hemos malentendido lo que los corintios malentendieron, creyendo que a mayor ruido, mayor edificación. Pero señores, a mayor ruido, más confusión. Amén. Así es. Pero ¿cuánto nos gusta el ruido? Es que el ruido mola. Y mola mazo. Es que el ruido nos mola a todos. Y yo, según predicaba esto, pastor, en mi casa, porque tenemos esa manía, ¿no?, de exponerlo en casa, de predicárselo a la mujer, me decía mi mujer esta palabra, y yo, no te la he revelado en mi casa en misa. Me dice, ¿pero qué eso en el barrio España no pasa del ruido? ¡Que eso no es para nuestra iglesia! Eso será para las iglesias de ruido, no para esta. Y yo le decía, ¡qué confundida estás! ¡Que a todos nos mola mucho el ruido! Lo que pasa es que hay que escarbar un poquito dentro del corazón para que salga a luz lo tanto que nos gusta el ruido. Gloria a Dios. ¿Lo queréis ver? Es muy fácil. Que el pastor ponga mañana estudio de la palabra de Dios. Venimos 4. Que ponga un culto de danzas. La iglesia se llena y el barrio viene. Porque nos gusta mucho el ruido. Jóvenes de la iglesia del barrio España. Tengo 20 jóvenes detrás mío. ¡20! Llevo 3 meses estudiando la palabra todos los miércoles y solo nos presentamos 6. ¡20! Pero si hago un asado vienen 40 hasta los del barrio. Si hago una actividad vienen 50. Si hago una salida vienen 80. ¿Qué está pasando? Que nos gusta mucho el ruido, pero nos gusta muy poco la gloriosa palabra de Dios. Amén. Pero quiera Dios en esta tarde que quite el ruido de nuestros corazones y que venga su santa y su divina palabra. Amén. Aleluya. Y claro, tengo que decir esto porque lo tengo que decir, pastorcico, con tu permiso. ¿Qué sonido estamos predicando los predicadores? Cuando subimos aquí no decimos lo que la Biblia dice. Cuando no decimos lo que la Biblia dice, estamos trayendo a la iglesia un sonido incierto. Y el sonido incierto, el sonido de nos trae confusión. Porque no hablamos lo que la Biblia dice. Pero la Biblia, señores, no es confusión. La Biblia es luz. Luz que alumbra el camino. Y la Biblia es útil. Toda la Biblia, dice la palabra, es útil para enseñar. Por lo tanto, la Biblia no trae confusión. Los que traemos confusión somos los que predicamos torciendo las Escrituras. Que Dios nos ayude a los predicadores a no torcer las Escrituras. Porque un día nos tendremos que presentar delante de Dios y tendremos que dar cuentas a Dios de cómo hemos predicado a la iglesia. Pero ¿qué más os digo? Mirad, hermanos, que no se puede subir al púlpito a hablar de nuestras experiencias. Pues claro. Que ya esto hay que quitarlo. Hay Totalmente. que quitarlo. ¿Sabéis por qué? Porque trae confusión. Pero Adonai, un testimonio para traer confusión, hijo mío. Sí. ¿Sabéis por qué? Os pongo un ejemplo, ¿me dejáis? ¿Me dejáis? Si yo digo aquí ahora mismo que Dios me ha regalado una casa
sin yo esperarla, sin yo buscarla. Y empiezo a contar mi testimonio de cómo Dios me ha bendecido con una casica. Y aquí hay una hermana que lleva años llorando pidiendo una casa. Esa hermana se marcha confundida de la iglesia. ¿Lo hemos entendido? Amén. Ese testimonio es de Dios, pero para mí y para Dios. Amén. No para nuestros púlpitos. Amén. Las experiencias son para ti. Y Pablo está luchando contra una iglesia que traía las experiencias de la ciudad, sus propias experiencias, que muchos eran genuinos, otros no tan genuinos, pero sus experiencias las traían en medio de la iglesia, porque lo que querían es lo que yo muchas veces he querido. Porque yo también he pecado de esto, como los corintios. Y es mi experiencia, mi motivación, la manera en la que yo hago el culto, Yuyu. Quiero también que lo hagas tú. Intento impregnarte de mi experiencia. Intento impregnarte de mi éxtasis. Intento que seas como yo. ¿Y sabes lo que me dice la palabra del Señor? Que no puedo pretender traer un éxtasis individual a un colectivo. Que lo único que necesita el colectivo es la profecía. Y la profecía es la que edifica, la que exhorta y la que consuela. Necesitamos la palabra de Dios. Y termino, para no ser canso, diciendo que este mensaje no solamente es para los predicadores, también es para la iglesia. Porque Pablo está hablando a una iglesia y está diciendo que ojalá todos profeticéis, todos predicáis el evangelio, todos. Y fijaros si está hablando de la predicación del evangelio, tío José, que ahora me ha venido, que en el capítulo 15, después de terminar que hágase todo decentemente y con orden, repito, Dios no se está metiendo con los dones, Pablo no se está metiendo con los dones, sino está ordenando los dones y la manera que se tiene que hacer con orden y decentemente. Pero ahora en el capítulo 15 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, y por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, por la cual sois salvos. Por lo tanto, no solamente os digo que necesitáis la profecía, no solamente os digo que tenéis que profetizar todos, sino que también os digo que la profecía es la predicación del evangelio, y que la predicación del evangelio dice: esto es el evangelio, que Cristo ha muerto y Cristo ha resucitado. Amén. Ese es el evangelio que tenemos que predicar, y este es el evangelio que todos los que estamos aquí necesitamos escuchar. Amén. Cristo ha muerto y ha resucitado. Amén. Por lo tanto, esto también es para la iglesia. Y te pregunto, iglesia del barrio España, y ahora por favor rasca tu corazón, medita por favor en estas palabras. ¿Qué sonido estás dando? No solamente predicadores, ¿qué sonido estamos dando a la hora de predicar? ¿Es un sonido adelos, es un sonido incierto que trae confusión? ¿O trae fonética, trae la palabra de Dios? Sino que pregunto a la iglesia individualmente, a cada uno y a cada una, ¿qué sonido estamos dando con nuestras vidas? ¿Qué evangelio estás viviendo? ¿Qué evangelio estás predicando con tu testimonio? ¿Qué sonido estás trayendo a tu familia? ¿Qué sonido estás trayendo a los que no le conocen? ¿Qué sonido estás trayendo a tus vecinos que no conocen a Dios? ¿Qué sonido estás trayendo a tu misma casa, a tus mismos hijos, a tu misma compañera, a tu mismo compañero? ¿Qué sonido estás trayendo a tu alrededor? Examínate en esta tarde, porque tal vez no estás trayendo el verdadero evangelio, ni tan siquiera estás viviendo el evangelio. Tal vez estás trayendo un sonido incierto, un sonido confuso, que la gente tal vez no quiera venir a la iglesia porque no se quiere parecer a ti, ni se quiere parecer a mí. Ese es el sonido que estamos predicando, un sonido que confunde. Que Dios nos ayude a todos en esta tarde a que el sonido que traigamos sea la voz de Dios por medio de su palabra, y que no solamente la traigamos hablada, sino también la prediquemos viviéndola. Porque déjenme decirles algo, y ya termino.
Los que tocan música saben de esto. Pablo menciona la cítara, que es el arpa, y menciona la trompeta, y menciona instrumentos. Porque está queriendo decir que todo tiene que ir a compás, dando unas notas, dando un sonido, dando un mensaje. Cuando el arpa no se toca como se tiene que tocar, cuando la trompeta no se toca como se tiene que tocar, no estás trayendo un sonido cierto, sino incierto. Hermanos, si predicas el Evangelio, si predico el Evangelio y no vivo el Evangelio, estoy a descompás. Digo una cosa que no vivo, hablo una cosa que no vivo, y eso es traer confusión. Déjame decirte algo en esta tarde. ¿Cómo estás predicando a los que no conocen a Dios? ¿Qué testimonio estamos dando a los que no conocen a Dios? Pídele a Dios, al Espíritu Santo en esta tarde, que obre en tu corazón, que cambie nuestras vidas. Y si hay alguna persona en este lugar que no tiene a Dios en su corazón, que no se ha encontrado con Cristo, te invito por las misericordias de Dios a que examines tu corazón en esta tarde. Y si no tienes a Cristo, hoy se vuelve a predicar el Evangelio. Pablo dice: esto es el Evangelio. Cristo ha muerto y ha resucitado. Este es el Evangelio. Hubo uno que ha ocupado el lugar que tú merecías. Hubo uno que ha pagado la deuda que tú no podías pagar. Hubo uno que fue crucificado sin culpa y sin pecado, tratado como un malhechor por tu culpa, por tu pecado, por mi culpa, por mi pecado. Por favor, en esta tarde examina tu corazón. Y si no tienes a Dios en esta tarde, que sepas que necesitas a Dios urgentemente y que no te puedes marchar de este lugar sin Cristo en tu corazón. Hermana, hermano, examina tu corazón en esta tarde. Necesitas a Cristo. Amén. Necesitamos la gloriosa palabra del Señor. Su palabra es viva y eficaz. Su palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo, y que penetra hasta llegar el alma y discierne los pensamientos. Esta es la profecía más segura. Esto es lo que todos necesitamos. Que está bien que tus experiencias son para ti. Que está bien que sientas a Dios, que experimentes a Dios, que está bien, pero que lo que necesitas es encontrarte con el Evangelio. Que el Evangelio es lo único que cambia, que una experiencia no te salva, que lo único que salva es la gloriosa palabra de Dios. Inclina tu cabeza, por favor, en esta tarde, y pídele al Señor que haga esta obra en tu corazón, por favor. Por favor, y si crees que la palabra no es suficiente, por favor, ruega a Dios, al Espíritu Santo, que obre hoy por medio de esta palabra y sea suficiente para salvarte. Aleluya, aleluya. Ángel, por favor, hazme una